Gracias, Kenia, por la conexión y la grabación. Y vamos a abordar este día el tema de modelos de lógica jurídica. Estaré, como siempre, atento a sus participaciones, ya sea levantando la mano, abriendo su micrófono o utilizando chat, cualquiera de esos medios de comunicación. Estaré pendiente. Abraham, saludos. Alondra, hola, ¿cómo están? Da gusto verles aquí. Veo a Pedro, que también estaba hace ratito aquí conectado. Bueno, pues vamos a iniciar con esta clase de manera muy constructiva, ¿no? O sea, muy intuitiva, utilizando algunas de las imágenes que tenemos a disposición que tenemos a propósito de estos temas y que podemos ir sumando a la construcción de un mapa mental que nos puede ayudar a desahogar la temática del día de hoy, ¿no? Bueno, por un lado está el asunto modélico, modelos. Hace rato a las 8 de la mañana estuve en el diplomado de pensamiento crítico, no sé si alguien más esté también en ese o otro diplomado, luego a veces se coincide, ¿no? Entonces hacer como una especie de gozne, de sinergia con lo que se dijo ahí, va uno pues generando un poco como estas conexiones, estas sinapsis, y entonces ahí un poco estábamos como reflexionando, hola Jorge, hola Ismael, estábamos reflexionando a propósito del razonamiento o de la razón y la intención, y lo tomo a propósito porque de alguna forma Occidente o lo que llamamos pensamiento occidental se constituye justo en una especie de sistema que apuesta a las categorizaciones, las clasificaciones, las listas, los requisitos, los formatos, los procesos, ¿no? Entonces, hay como un imaginario colectivo en donde la lógica se sitúa como una especie de amalgama, de pegamento, de fuerza unificadora entre todos estos pues, recursos o herramientas o instrumentos que utilizamos a diario, ¿no? Ya esto nos permite una primera aproximación al tema, porque lógica pues viene de logos, y logos en su acepción más clásica pues se entiende como una especie de lenguaje que de alguna manera está implícito en, en algún momento en física, o sea, es decir, a las cosas que después el ser humano consciente de sus actos empieza a tomar en consideración. Entonces, una especie de lenguaje, así muy generalmente, ¿no? O muy genéricamente. Ya aquí podríamos tener pretexto de conversación. Hola, Nayeli, te saludo. Porque de alguna forma, eh, no sé, o sea, dice Pedro, no estoy escuchando. ¿Le sucede a todos o solo a Pedro? Solo a Pedro, José. ¿No? Ah, ok, gracias, Ken. Ah, bueno, entonces Pedro, bueno, si no escuchas, ¿qué te digo? Claro, eso, gracias, Ken. Perfecto, ¿no? Podemos hablar mal de Pedro. Ah, no es cierto. No se habla de Pedro, Bueno, entonces, decía
yo que ya tenemos pretexto, porque a ver, a mí me gusta mucho este tema que la filosofía, ¿no? Supuestamente la filosofía hizo como una especie de corte de caja, ¿no? Entonces parece que Sócrates es una especie de parteaguas, y entonces la lógica en Platón, en Aristóteles, tiene un contexto específico, ¿no? Un contexto como de certificación o de justificación del pensamiento. Y siento que hasta el día de hoy sigue teniendo esa especie de expectativa. O sea, es decir, cuando decimos no es lógico o le falta lógica, o sea, apelamos a una especie de cuestión dialéctica respecto de cosas que no son coherentes, ¿no? Que no tienen un orden, que no están organizadas de algún modo, ¿no? Y entonces, ahora que se ha insistido tanto en que posiblemente se trata de, de una versión de la historia, o sea, de la historia de la filosofía, el tema se pone muy interesante, porque para nosotros los latinoamericanos, las latinoamericanas, parece que hay una explicación mucho más sensata y más cercana, entender el logos como una especie de comunicación o de lenguaje entre el orden cósmico y el orden social, ¿no? Insisto, estamos en la fase de construir un mapa mental, ¿no? Eh, ¿Por qué sería o no necesario tener unos modelos de lógica jurídica, ¿no? Y si me siguen entonces hasta este punto, lo que podríamos decir es que a lo mejor estamos pretendiendo de alguna forma clasificar la realidad de algún modo y llamamos derecho a algunas cosas y las ciframos dentro de un lenguaje, y ese lenguaje supuestamente le decimos debe ser lógico, ¿no? O sea, debe ser coherente. Y me parece que incluso esta pregunta va para ustedes. Cuando se inscribieron a un diplomado de esta naturaleza, de estas características, ¿qué es lo que traían en mente? O sea, pensaron, ahora sí voy a ordenar mi pensamiento caótico, ahora sí voy a poder estructurarlo de manera coherente para ese es el tema, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué lo que quieren, ¿no? Y si efectivamente están ganando eso o no con ese diplomado, o eventualmente están descubriendo otras cosas. A mí me gusta un poco ponerlo en esos términos porque me parece que entonces partimos de una especie de preconcepto, o sea, como si la lógica necesariamente nos llevara hacia un nivel de comprensión, y quizá no de comprensión, pero sí de comunicación, supuestamente más organizado u ordenado, ¿no? Y quizá esto tiene que ver con ese tema del mito de la filosofía al que me refería. O sea, como si, que es paradójico ese concepto, pero porque en realidad es, es casi una especie de ironía, ¿no? Porque la filosofía corta de tajo la mitología. O sea, la filosofía se yergue como una especie de instrumento ordenador y basa todo su éxito en la lógica. O sea, la filosofía occidental no sería nada sin la lógica. Y entonces, pues ya sabemos un poco, es un lugar común, pero supuestamente Platón despreciaría tremendamente la poesía. eh, Aristóteles le daría un poco de cabida a la retórica, pero de alguna manera en la lógica aristotélica hay una especie de exclusión hacia una serie de formulaciones o de argumentos que Aristóteles consideraba no científicos. O sea, esa es la traducción que se utiliza, ¿no? Y apoyaría una especie de lógica que fuera más rigorista, ¿no? O, como estoy diciendo, científica. Y resulta que los seres humanos pues, nos movemos más en el terreno de lo retórico que de la lógica llamada formal. Y aquí estamos tocando uno de los modelos, ¿no? Lógica formal. La lógica formal que basa todo su desarrollo en el silogismo, y que tiene pues toda una explicación de las relaciones, de las premisas, ¿no? Entonces,
digamos que en este primer saque que estamos teniendo, la lógica se plantea como una especie de sistema ordenador o de organización del pensamiento y del lenguaje, ¿no? De la forma en la que se expresa el pensamiento. Pero si ustedes piensan un poco, ahí hay todavía muchos cabos sueltos, muchas cosas que no cuadran, ¿no? Porque a partir de que se construyen esos presupuestos, ¿no? ¿Quién decide cuáles son las premisas válidas y cuáles no? Y me parece que eso ha mantenido a gran parte de los filósofos y las filósofas en una discusión tremenda, ¿no? Buscando qué cosas sí son apodícticas, o sea, es decir, que son invariables, ¿no? Y entonces volvemos a la superación del mito, porque o volvemos al mito, por decirlo de alguna forma, porque resulta que este afán por llegar a lo invariable, ¿no? Al modelo, a la clasificación, a la categoría, se ha trastabillado tremendamente con la posmodernidad. Yo diría que no hay nada que no pueda ser discutido hoy día, ¿no? Esto muchos lo asocian con otro modelo, que es el modelo relativista o el relativismo, ¿no? Y que además también corresponde a un tipo de lógica. Y aquí es donde se pone más interesante el asunto, ¿no? O sea, pareciera, vamos a decirlo así, que hubiera una lógica en estricto sentido y una lógica en sentido amplio, ¿no? Que a veces injustamente se le dice lógica informal, ¿no? Pero bueno, justo las categorizaciones tienen ese problema, ¿no? Y entonces todo lo que caiga dentro de la lógica formal es científico, es dato duro, es importante, es fundamental, es la base, ¿no? Y todo lo demás, de alguna forma, y eso se planteó desde Aristóteles, y todo lo demás, pues, es interesante, pero no tiene estas características y no tendría por qué ser la base ni para la construcción de casi nada. Pero resulta que la vida social así es, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, es de otro tipo de lógica. Ahora, resulta también que en este imaginario eh, hay lógicas intermedias, por llamarlo de una manera, ¿no? O sea, es decir, hay lenguajes que se sitúan entre la formalidad y la informalidad, como es el caso del derecho. Tecla Mazzarese le llamaba lógica fuzzi. Luego, si quieren, busquen este concepto, ¿no? F-U-Z-Z-Y, lógica fuzzi, ¿no? Eh, no sé si la traducción no es literal, pero bueno, difusa, ¿no? Aunque ese concepto en los países latinoamericanos podría ser confuso porque lo asociamos con la interpretación difusa. Entonces, pero lógica difusa en tanto que borrosa, más bien, no difusa de difusión, sino difusa por borrosa. De hecho, así también le llaman lógicas borrosas. Igual pueden buscar eso. Entonces, de alguna manera, el derecho ha generado su propia lógica. Aquí está lo maravilloso del tema, ¿no? Su propia lógica, haciéndola pasar por lógica formal, ¿no? Y entonces tomó toda la gramática de la lógica formal, o sea, hablamos del silogismo. Nadie en ninguna otra ciencia habla tanto y con tanto cariño del silogismo como lo hacemos en el derecho. Cuando quizá, ahondando un poco, realmente no se trate de una aplicación, como decía yo, de la lógica formal o del silogismo aristotélico, pero incluso en este curso van a tener varias sesiones donde se les va a explicar la lógica aristotélica y se les va a explicar el silogismo, justo por eso, por lo que estoy explicando, ¿no? Porque se hace una especie de extrapolación
extrapolación, y por tanto también se extrapola la expectativa que sobre la lógica formal hay en Occidente, ¿no? De ordenadora, organizadora, científica, ¿no? Racionalizante o racionalizadora. Entonces, ahí está, digamos, el arma de dos filos, como se dice. ¿Por qué? Pues porque por un lado tienes la posibilidad de incorporar un instrumento que en Occidente ha utilizado para certificar un tipo de pensamiento, legitimar un tipo de pensamiento, pero ¿cuál es el filo cortante, vamos a decirlo así? Eso pues suena bonito, ¿no? El filo cortante es que también generas entonces una especie de dogmatismo o de dogmática que impide que ese pensamiento pueda ser criticado, ¿no? Pueda ser sometido a prueba, porque supuestamente parte de presupuestos o de premisas que son irrefutables. Entonces, me parece que esta es la gran crítica que los filósofos contemporáneos, como a quien he citado, Tecla Manzarese, hacen a la lógica jurídica. Básicamente, bajo el eslogan, la lógica jurídica no es lógica. ¿Sí? La lógica jurídica no es lógica. Entonces, hay filósofos que han optado por partir, digamos, de este presupuesto y decir, bueno, pues entonces vamos a analizar cuáles son esos modelos, considerando que le decimos lógica, pero no se trata de lógica, ¿no? Y hay otros que han dicho, no, pues más bien hay que justamente insistir en crear ahora sí una lógica jurídica, que es el caso de Bulligin, por ejemplo, ¿no? Yo tuve la fortuna de conocer a Bulligin, pero lo más interesante es ver discutir a Bulligin con gente como Tecla Mazzarese, ¿no? Entonces, era muy interesante porque, pues, básicamente a partir de la erupción de este concepto de verticalidad del pensamiento contemporáneo, pues, finalmente dependemos de muchos accidentes utilizando el propio lenguaje aristotélico, ¿no? Es decir, las circunstancias, el contexto, la situación, ¿no? Esos son conceptos que son propios de nuestra generación, ¿no? O sea, es decir, en abstracto puede que un modelo funcione, en abstracto, pero el tema no es la abstracción, ¿no? La abstracción es hasta cierto punto cómoda. O sea, nosotros estamos malditos, porque estamos malditos, malditas, porque la generación pasada bastaba que dijera, funciona en el papel, ¿no? Funciona dentro de la ley, funciona dentro del sistema, pero nuestra generación ya no. Nuestra generación nos dice constantemente el justiciable, nos dice constantemente el ciudadano y la ciudadana, pues está bien, ¿no? En tu modelo, en tu diseño, ¿no? En tu plano, pero a mí me interesa que me digas por qué no funciona en la realidad, ¿no? Y entonces ahí volvemos al tema, ¿no? O sea, está bien que organicemos nuestras explicaciones, nuestros lenguajes, pero el problema es que seguimos sin tener, voy a decirlo así de forma muy precisa, seguimos sin entender cuál sería la conexión entre la epistemología, la hermenéutica y la lógica, ¿no? Y bueno, y sumaría yo algo más, la fenomenología, ¿no? Entonces, los aristotelicotomistas dirían, claro, por eso Aristóteles planteó un organón, ¿no? O sea, planteó una obra vasta en la cual todas esas ramas de la filosofía se interconectan. Entonces, vamos a decirlo de otro modo, ¿no? A frasearlo de otro modo. Al final, la lógica serviría si y siempre y cuando estuviera acompañada de esos otros saberes, ¿no? Entonces, la lógica per se no explica más que, o sea, o se constituye en un modelo porque no explica más que solamente el diseño, ¿no? El orden, no sé si me explico, ¿no? O sea, no puede constituirse en una especie de praxis.
sí, que ahí es donde está, me parece, todo el problema, porque hay la sensación de que quien se ocupa de lógica necesariamente va a volverse como un experto o experta en algo, en algún tema práctico, ¿no? O sea, no sé si esto es también un tipo de preconcepto. Lógica jurídica, argumentación jurídica, transformación de las prácticas jurídicas. No es cierto, o sea, no es cierto. Todo esto son problemas en abstracto. O sea, son problemas, vamos a decirlo así, a partir de lo intelectual, a partir de planteamientos que se quedan ahí encerrados dentro de la forma o del formalismo, si quieren agregarle el ismo para remarcar el exceso, ¿no? De su uso. Y que no terminan por cuajar en tanto que no entienden y no explican las partes exógenas, extrínsecas, externas, no sé cómo decirlo. Fíjense que esto de manera intuitiva lo sabemos todas y todos, ¿no? De manera intuitiva, porque cuando llevamos el asunto de la lógica al derecho, es interesante porque la lógica del derecho, ¿no? Y si jugamos con eso, ¿a qué le suena lógica del derecho? Nos suena a las razones del derecho, nos suena a fundamentar y motivar, nos suena a conectar premisas, nos suena a dar justificaciones al justiciable, ¿no? Nos suena a una sentencia y finalmente nos suena a construcción de un, vamos a decirlo así, de un proceso seguro y cierto, en el cual esas premisas van categorizando esas operaciones mentales como válidas y legítimas, en tanto que están dentro del sistema, y nos suena, a ver, aquí es donde el imaginario está muy interesante, a Kelsen, ¿no? O sea, nos suena a Hans Kelsen explicando esta relación del silogismo, diciendo el derecho es ley y la ley que se aplica a través del silogismo. Pero justo ahí es donde está lo que yo decía, ¿no? Cuando todo eso funciona dentro, ¿no? Y por eso lo asociamos con el concepto de teoría pura y por eso lo asociamos en el imaginario a una pirámide que Kelsen nunca diseñó, pero que pues todos creemos que así fue. O sea, es decir, vamos generando sus clichés y yo le llamaba expectativas hace rato que comenzó la clase y cuando nos topamos con, bueno, esto tiene, voy a usar otro sinónimo de lógica, ¿no? Esto tiene sentido dentro del sistema, pero no hacia afuera, ahí todo el mundo nos dice, ni modo, o sea, nuestro trabajo ahí acaba, ¿no? Y todo el mundo asocia a eso con una especie de deuda kelseniana, ¿no? O sea, Kelsen no explicó de dónde vienen las razones del derecho. O sea, porque esa lógica interna del sistema jurídico es así, ¿no? Y entonces nuestros profesores nos decían, es que eso no lo debes de preguntar, ¿no? O sea, esa pregunta no es válida. Ya lo dijo Bobbio, decía, ¿no? Esa pregunta no se pregunta, como dice, ¿no? Porque claro, eso te lleva al famoso hipotético normativo y empezaban con una serie ahí de malabares, ¿no? Pero al final ese no es nuestro trabajo, ¿no? O sea, el trabajo es simplemente otorgarle coherencia al sistema. Y entonces resulta que, claro, después de Kelsen vinieron lógicos como Gödel, y ahí viene lo mismo, o sea, ¿era Kelsen alguien que trabajaba la lógica o era Kelsen alguien que creó o sumó a un estatuto epistemológico llamado lógica jurídica, ¿no? Lógica jurídica en la que después trabajaron Recassensiches, García Maínez, Ulises Schmidt, ¿no? Más recientemente José Ramón Cosío, ¿no? O sea, es decir, es todo un imaginario en donde suena cool decirse pospositivista, ¿no? Porque ahora está de moda esa expresión. Y recoger toda esta especie de herencia, ¿no? De herencia formalista basada en una supuesta lógica. Gödel, decía yo, Gödel vino y dijo, no es posible, a ver, es de sentido común, ¿no? Un sistema no puede ser lógico porque se dice a sí mismo lógico. O sea, tiene que haber algo que lo legitime fuera.
O sea, es de sentido común, ¿no? O sea, yo soy lógico porque yo mismo estoy poniendo las reglas de coherencia. ¿Sí me explico? O sea, ese es un sentido, ¿no? Pero eso, ahí está la sutileza. Pero eso no quiere decir que, que en términos de lógica realmente sea lógico. No sé si me explico. Entonces, pasa muchas veces. Ah, perdón, Jorge, Rodrigo. ¿Ya? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? ¿Sigo aquí? ¿Cuántas maldiciones dije? ¿Una, dos, tres? ¿Ninguna? Es para probar. Bueno, entonces, claro, o sea, es una lógica interna. Y entonces Gödel y los lógicos de ahora, contemporáneos, entonces no es lógica. O sea, una lógica que se ciñe a sí misma no es lógica. Y volvemos entonces al tema inicial, ¿no? Es que al final logos era una explicación más amplia de muchas más cosas, ¿no? Era algo que se cifraba en un diseño interno, sino era la conexión con muchas cosas más, fuera de o sea, fuera de esa explicación, o dicho de otro modo, puesto en la realidad. Y me parece que además habría una especie de acepción, esas se las dejo, ahora sí que se las dejo de tarea por lo siguiente, porque yo en este momento tengo más dudas y más preguntas que certezas. ¿Por qué? Porque yo me formé dentro de la lógica clásica. Y entonces yo cuando empiezo a descubrir que antropológicamente puede haber otras expresiones, otros modelos, cuando a mí me proponen hablar de modelos de lógica jurídica, yo no pienso en los modelos que los filósofos del derecho han expuesto, sino pienso en los modelos que podríamos ir descubriendo en los distintos sistemas de pensamiento, ¿no? Pero esto justo si les suena como raro, incluso hasta molesto, entonces eso quiere decir que vamos por buen camino. No sé si me explico. Es decir, cuando pensamos en modelos, una mezcla de modelos, pues posiblemente, ¿no? O modelos por descubrir. A ver si nos voy a poner así, digamos, sí, entiendo eso, exacto, Elizabeth. A ver, ¿por qué no? ¿Podrías hablar tu micrófono y explicar esta parte que es sumamente interesante lo que estás chateando? Sería Buenos muy... días a todos, Gracias. buenos días maestros, ¿me escucha bien por ahí? Ok, es que, pues sí, porque al final de todo no hay modelos puros como tal, ¿no? Un justnaturalismo tal vez en su esencia como lo fue el justnaturalismo tradicional, ¿no? Que como ustedes saben, parte de un justnaturalismo incluso, ¿cómo le decimos? Divino, ¿no? ¿No? Esta cuestión, después ya fue racionalista, entonces, y actualmente, pues sí, hay un tema por ahí de derechos humanos y hay que ver en qué tipo de ellos naturalismo se sostiene, o incluso un positivismo, porque al final de todo los derechos humanos tienen que estar positivizados. Si no están positivizados, pues tampoco se permite eh, su respeto, ¿no? Entonces, de cierta forma, el positivismo pues no está desterrado. Algunos dicen, no, es que ya cambiamos a una tradición positivista, por eso decía yo el neo, ¿no? Yo creo que el neo ya le colocaron, por decirlo, ya lo modernizamos o le aumentamos ahí algún otro elemento. No, sí, lo bonito sería como retomar modelos de todo un poco, ¿no? Hay un libro que es muy clásico, el de Filosofía del Derecho, incluso Introducción al Derecho de García Maínez, y él tiene una teoría de los círculos, ¿no?
Entonces, ahí en esa teoría de los círculos menciona que hay 3 círculos. Creo que uno representa el derecho natural, el otro el positivo y el otro el efectivo, ¿no? Porque muchas cosas están positivizadas, es decir, están ahí en la ley, pero no tienen efectividad. Y lo que comenta esa teoría de los círculos es que cuando ellos se intersectan, llega un punto en medio que es el ideal, es decir, que el derecho natural esté reconocido, positivizado, pero también que sea efectivo. Pues ahí podríamos decir que hay una mezcla, ¿no? Ese punto de intersección. Por eso menciono esto, precisamente. Muchas gracias, Elizabeth. Ya, perfectamente. Entonces ya entendí por dónde iba tu explicación. Te lo agradezco mucho. Sí, de hecho, esa generación, la de García Maínez, que en Brasil, por ejemplo, ubicamos con Miguel Reale, que es otro filósofo del derecho, que hablaba de la tridimensionalidad, ¿no? O sea, entonces, estos círculos que Maínez exporta de la teoría de conjuntos, y que tiene que ver mucho esto con estas relaciones de la matemática, sobre todo euclidiana, efectivamente, o sea, sirven, como bien dices tú, para explicar una especie de pensamiento que es aristotélico basado en el justo medio, ¿no? Este, por ahí todavía quizá un planteamiento contemporáneo de eso podría ser la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchat, ¿no? Entonces, como esa intersección donde se conservaría una especie de balance entre, como dices tú, el justnaturalismo y el justpositivismo, ¿no? Claro, pero aquí el tema me parece, a ver, se los voy a soltar como una especie de reto o desafío, ¿no? A ver si logramos hacer clic, porque insisto, yo todavía lo estoy pensando en mi cabeza, o sea, lo estoy construyendo mientras lo voy hablando, ¿no? Entonces, pues obviamente habrá que después irle dando sentido y construyéndolo a partir pues de una serie de presupuestos o principios. Bueno, ya, me explico. Después lo he dicho ya en otros foros, yo creo que incluso también ya me viste esto, Elizabeth, después de la física cuántica, después de la teoría de cuerdas, ¿no? O sea, después de que la matemática y la física entendieron que se trata del espacio-tiempo y se trata incluso de una cuarta dimensión. Por ahí chequen, me gustó mucho. En algún momento me topé hace años, ¿no? Y lo acabo de volver a retomar, una imagen de la Constitución que se hizo en un monumento español a la Constitución del 1972, que se entendía una constitución distinta, porque fue la reforma constitucional que dejó atrás la dictadura de Francisco Franco, y dio pie a la República Española, ¿no? A la Segunda República Española. Y entonces, esta constitución fue hecha por un arquitecto, y hay una discusión interesante porque el modelo que él utilizó para hacer su alegoría es un tesseracto, ¿no? Les va a sonar a Marvel y a los Avengers, entonces en realidad es eso, ¿no? O sea, es una figura geométrica, matemática, que representa la cuarta dimensión. O sea, nosotros no podemos representar esa cuarta dimensión, pero este tercer acto da la sensación de eso, un cubo dentro de un cubo, ¿no? Porque el cuadrado, que era euclidiano, así veíamos, o sea, la justicia, así veíamos el asunto, o sea, la lógica jurídica coincide a esta explicación plana, literalmente plana, un plano, ¿no? O sea, cuando Maines escribía o diseñaba su teoría de conjuntos, estaba pensando unidimensionalmente. ¿Por qué? Porque así era, porque esa generación así le tocó pensar. O sea, le tocó pensar que la relación dentro de un proceso era dos partes y un tercero llamado juez dirimiendo el conflicto entre ellos. Nosotros ya no podemos pensar así, porque, insisto, se atravesaron en medio estas explicaciones de la física cuántica, de la física, de la teoría de cuerdas y un sinfín de otras teorías que nos llevó a descubrir la complejidad y la cuarta dimensión. La cuarta dimensión. Entonces, para representar ese paso a la segunda y tercera dimensión, se crea el cubo.
Entonces, voy a hacerles, hay una lógica que se basa en una explicación cuadrada y hay una lógica que se basa en una explicación cúbica. ¿Ven? Y hay una lógica que se basa en una explicación tesseracto, o sea, de un cubo dentro de un cubo. Y la lógica jurídica está todavía en el cuadro. Estamos atrasadísimos, ¿no? Justo por eso, porque el asunto es en qué espacio-tiempo estás haciendo esas conexiones, ¿no? O sea, ese modelo sirve para una explicación plana, euclidiana, unidimensional de las cosas, no para una generación como la nuestra que suma esa cuarta dimensión, ¿no? Es decir, bueno, yo hoy estaba leyendo una noticia que dicen algunos físicos y no la alcancé a terminar, pero decía, el tiempo no existe, ¿no? Y, ese asunto, ¿no? ¿Por qué dicen que el tiempo no existe? Pero, o sea, esos son los planteamientos nuestros, ¿no? Entonces, cuando dice Elizabeth, tiene razón, o sea, en tanto que tendríamos que empezar a construir otros modelos, ¿no? Otros modelos que correspondan a nuestro sistema de pensamiento que ha aceptado, como dije yo, la complejidad. Entonces, mi propuesta, decía yo, es hacerlo al revés. O sea, nosotros pensamos de manera, o sea, utilizamos un método deductivo, ¿no? O sea, es decir, creamos el modelo y después vamos a la realidad tratándolo de aplicar. O sea, vamos de lo general a lo particular. Aquí mi propuesta es que hagamos una lógica, cuando yo dije una lógica situada, o una lógica contextual, como de hecho se está haciendo ya en la argumentación jurisprudencial o judicial, que lo hagamos al revés, lo hagamos de manera inductiva. O sea, es decir, tratemos de ver si existen en la práctica, en los fenómenos, en la fenomenología, una lógica, ¿no? Liberando la idea de lógica. O sea, mi propuesta es que emancipemos a la lógica. O sea, que rompamos ese esquema tan corto, tan cuadrado literalmente, de lógica, y la asociemos a lógica como el trabajo propio de logos, ¿no? Entonces, tantos lenguajes haya, tantas lógicas hay. Esa es mi propuesta. O sea que en una comunidad indígena hay un modelo de lógica jurídica que nadie ha mapeado, que nadie conoce y que quizá esa comunidad vive de manera implícita, ¿no? ¿Sí me explico más o menos? ¿Sí se entiende mi propuesta? O sea, es decir, si lo hacemos al revés, entonces no tenemos que estar viendo qué autores ya dijeron cuáles son los modelos. Si nosotros podríamos de manera inductiva entender esos modelos y después eventualmente mapearlos y ver dónde existen, si coinciden, si se pueden de alguna manera generalizar o abstraer y después compartir, ¿no? Porque yo creo, exacto, o sea, al final decía yo, estoy ahora con un rollo que es el de esta semana, sí no lo has oído, Elisa, pero les digo que nos ha hecho mucho daño. O sea, ya llegué a entenderlo esta semana, ¿no? Y o sea, hay una especie de estatocentrismo, ¿no? Yo digo que nos ha hecho mucho daño pensar que, o sea, que todos los conceptos y todas las construcciones que hacemos en torno a la política y al derecho y a las ciencias sociales necesariamente surgen o tienen que ver con el Estado, ¿no? O sea, eso estuve pensando esta semana. Dije, ¿qué daño nos ha hecho pensar la realidad social a partir del Estado? Y dije, ¿por qué, no? O sea, ¿cuál es la explicación? Y que tiene que ver con este modelo de lógica jurídica. Porque finalmente Estado es un concepto anacrónico que ya no nos, pues que ya no corresponde a esta generación, ¿no? Estado significa establecido, estático, ¿no? A ver si les gusta mi explicación. En algún momento, las generaciones pasadas consideraron que era un valor
primordial la estabilidad. O sea, hubo una generación antes que decía, yo sacrifico todo, incluso mi integridad física, por tener estabilidad. ¿No? Sí, ¿se entiende esto? ¿No? Y había gente efectivamente que, o sea, que decían, miren, yo con que tenga certeza de que mañana voy a comer, lo demás me vale, ¿no? Y piénsenlo en todos los aspectos de la vida social. O sea, decir, apostamos a esa estabilidad. Yo creo, y mi hipótesis, es porque creíamos que veníamos de una realidad caótica, donde había inseguridad, ¿no? Entonces, le apostamos todo eso, ¿no? Entonces, los modelos de lógica jurídica es eso, es estabilidad. El sistema jurídico, ¿qué es estabilidad? El Estado, ¿qué es estabilidad? Perdón por la metáfora, pero se va a entender perfectamente ahorita en este contexto de violencia de género, ¿no? Las relaciones entre hombre y mujer eran estabilidad. Y entonces se justificaba cualquier tipo de violencia. Porque, y si me voy, ¿qué va a pasar, no? Pero justo era la violencia económica, ¿no? O sea, si no te gusta este país, vete. Pues sí, güey, pero no tengo dinero para irme a otro país. Entonces, es lo mismo, ¿no? Yo por ahí estuve platicando sobre una cosa que se llamaba ciudadanía tóxica, ¿no? ¿Por qué es eso? O sea, estamos en una relación tóxica con el Estado, ¿no? Y entonces sacrificamos absolutamente todo por esa dichosa estabilidad o seguridad. Entonces, claro, la idea de Estado nos está, así como lo estoy planteando, parece asfixiante y sofocante, ¿no? O sea, literalmente me gustaría mandar a la fregada al Estado. Pero si esto les suena duro, revolucionario, anarquista, ¿no? En la mañana me dijeron marxista, ¿no? Está bien, porque es lo que le van a decir justo a una persona que está en una relación tóxica, ¿no? No lo dejes, no la dejes, ¿qué vas a hacer después, mañana, y no sé qué, y de qué vas a sobrevivir? Es que es eso, o sea, es tomar fuerza y decir, a la fregada, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, por eso yo digo de emancipación, por eso quizá me agarra así como medio mal parado o esta idea de los modelos de lógica jurídica, ¿no? Porque parece que fuera tienes que respetar eso, o sea, tienes que respetar el statu quo, tienes que adecuarte, tienes que cuadrarte, ¿no? O sea, tienes que alinearte, ¿no? Porque si no, entonces vas a estar fuera. Y si estás fuera, pues vas a sufrir la inclemencia de la realidad, literalmente, ¿no? Entonces, no sé si, por eso decía yo, la propuesta era esa, ¿no? La, la emancipación de la lógica. Liberar la lógica de esta tarea de darle coherencia a un sistema cuyo objetivo y propósito no es la justicia social, no es el orden, no es la paz, ¿no? Es mantener el poder, es mantener las relaciones de poder en el mismo modo, es la de mantener los privilegios, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Entonces, sí es lógico, pero a la vez es ilógico. No sé, o sea, es lógico porque dentro tiene coherencia, pero sus fines y sus objetivos no son los que como generación nosotros perseguimos. Y entonces resulta casi que yo preferiría un sistema ilógico, pero que le apostara a la justicia, ¿no? Y eso no necesariamente es justnaturalista, ¿no? O sea, no. A lo mejor suena, pero no es eso, o sea, simplemente es que o sea, es esa mi generación, o sea, yo busco una explicación de las cosas, un lenguaje que me permita, pues eso, eliminar la violencia, ¿no? No que la justifique. Este, sí, exacto. De hecho, qué bueno que me acordaste, Elizabeth, porque
en la mañana estaba diciendo que voy a escribir una entrada para Axis que se va. Ahorita tengo que escribirla, luego así digo y se me olvida. Crítica de la razón burocrática. Crítica de la razón burocrática. Entonces, claro, porque es, o sea, es una razón que se presenta como lógica, que se presenta incluso como un modelo, ¿no? Pero que efectivamente está siendo terriblemente lesiva con la sociedad, ¿no? O sea, entonces, básicamente, sí, exacto, Elizabeth, tú ya le agarraste el modo, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué no pueden coexistir en un mismo escrito, en una misma oración, lógica, jurídica y justicia? Piensen ustedes. Y volvemos al tema. O sea, parece porque en el imaginario la lógica jurídica parece que fuera patrimonio exclusivo del derecho positivo o del positivismo, ¿no? Pareciera, ¿no? Y entonces pareciera que sí puedes hablar de lógica jurídica y justicia siempre y cuando sea administración de justicia, ¿no? Y parece entonces que la administración de justicia no es justicia. ¿Sí, sí más o menos? Entonces, es eso, o sea, es decir, claro que existen, o sea, digamos, asumiendo el reto que nos planteó el título de esta sesión. Claro, existen modelos de lógica jurídica que quizá han formulado los autores que ahora hemos citado, ¿no? Pero sí, por eso es lo que te digo, que de alguna forma el contraargumento es que para entender la lógica habría que situarla dentro de las distintas obras que Aristóteles escribió, ¿no? El Organón, ¿no? Entonces, no la lógica por sí sola. Entonces, esa especie, digamos, de extrapolación es moderna, no es antigua, ¿no? O sea, no es clásica, ¿no? O sea, nosotros los modernos nos quedamos con la lógica, que es lo que le pasó pues un poco a estos positivistas, y dejamos hablar de ética, dejamos hablar de retórica, dejamos hablar de hermenéutica, dejamos de hablar de semiótica, ¿no? Entonces, eh, y casi dijimos, el único modelo jurídico válido es el modelo lógico. Entonces, el asunto, entonces, si liberamos a la lógica de ese pequeño contexto en el que se le encerró, ¿no? Y por ejemplo, la asociamos con otros saberes de la filosofía, entonces resultamos ganadores, ¿no? Del gran premio, que es el premio de encontrar esa coherencia, ¿no? Porque si no, entonces nos volvemos a encerrar dentro de nuestra torre de marfil, dentro de nuestro derecho científico, de nuestro derecho puro, ¿no? Necesariamente dar respuestas a una sociedad ávida de justicia, ¿no? ¿Ya funciona? ¿Se está cortando? ¿Me oyen bien? Sí, sí, estoy con mis datos, ¿no? Entonces no sé bueno, yo aquí tengo todas las rayitas, como se dice, pero ¿sí se escucha bien? Sí, gracias, Nancy. Es que decía Laura, Nancy, que no se escucha. Bueno, si no, me vuelven a comentar y no pasa. Este, pues eso que dicen que, como dice, todo el territorio es territorio Telcel, mangos, que no pasa nada, es cierto, ¿no? Es pura propaganda. Bueno, entonces, eh, eh, ahí podríamos entender la lógica, decía yo, como logos, ¿no? Y logos como, pues,
es como el lenguaje, y lenguaje como una especie también de hermenéutica, explicación de las cosas. Vamos a empezar a ya, me fui, ¿verdad? Me fui por unos minutos. Sí, ya estoy de regreso. Perdón, Kenia, que no te respondía, pero primero estaba yo bien entrado en mi rollo y después, ya cuando me empezó a llamar Kenia, imaginé que había pasado algo con la transmisión y ya volví a salirme y entrar y ya, ¿no? Alguna cosa ahí de conexión. Pero bueno, gracias que me contactaste, Kenia, rápido. Ya qué bueno que se pudo de una reconectar. Estaba yo diciendo que si aceptamos este reto, ¿no? O sea, es decir, ¿no? O sea, es decir, considerar que posiblemente hay una explicación de lo que debería de ser el derecho, su aplicación, ¿no? La resolución de conflictos y todo eso, constituidos en modelos estandarizados y expuestos por algunos teóricos que gozan de un tipo de autoridad para decir las cosas, versus esa propuesta mía de modelos que ya existen en la realidad, modelos que podemos desprender de un análisis fenomenológico, de una hermenéutica fenomenológica. Entonces, como lo decía Elizabeth, encontrar una pluralidad de modelos, ¿no? Y dentro de este reto decía yo, por ejemplo, ustedes creerían o considerarían correcto decir que existe o podría existir un modelo de lógica jurídica femenino o feminista. Es una pregunta de trabajo, no se explico. O sea, es decir, claro, alguien podría decir, no porque la lógica es universal, ¿no? Pero no justo porque es universal, entonces es puesta o modelada o es modélica en función de quién la expresa, o dicho de otro modo, quizá tenemos un modelo de lógica jurídica patriarcal o basada en quien diseñaba o explicaba las cosas, ¿no? Que era el varón, ¿no? Entonces, el que no exista muchas filósofas del derecho hablando de lógica jurídica, ¿sí? Bueno, pienso, no sé, Carla Huerta, pero que es una filósofa del derecho que explica más bien la filosofía de Alexi, pero creo que es válido pensar que pudiera haber un modelo, una explicación, porque si liberamos el logos, entonces nos encontramos con eso, ¿no? O sea, es decir, puede haber un modelo de lógica jurídica desde, o podemos decir, un modelo feminista de lógica jurídica, o un modelo de lógica jurídica feminista, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Al final de cuentas, si de todos modos estamos siguiendo el modelo de lógica jurídica basada en una explicación que dio un griego de hace miles de años llamado Aristóteles, o sea, ¿qué de malo estaría seguir otra explicación con otra forma de entender las cosas? No sé si me explico, ¿no? O sea, al fin Aristóteles presumimos que es universal, pero eso es un preconcepto. ¿Sí? Más o menos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está raro, descabellado esto? ¿Podría haber un modelo
feminista de lógica jurídica. A ver, anímense. No sé, lo deberían de pensar, además, estando en un diplomado así. Porque a lo mejor suena todavía posible un modelo latinoamericano de lógica jurídica. También esa puede ser la pregunta. ¿No? Iba a abrir su micro. Bueno, considerando lo que nos está exponiendo, doctor, disculpe, pues yo podría decir que sí, ¿no? Se puede plantear que exista una lógica de esta naturaleza, porque pues sería abrirnos a nuevos conceptos, a nuevas estructuras que se tendrían que estar formando conforme a la experiencia que está viviendo la sociedad actualmente. Desde mi perspectiva, conforme lo que estamos viendo y lo que hemos estado analizando a través de las lecturas, pues yo diría que sí, salvo mejor opinión o nuevos argumentos que me pueden convencer, ¿no? De algo Yo en contrario. quizás por la señal perdí algunas imágenes. Hola, hola. Bueno, parece que hay bastantes problemas de conexión de mi parte. Les pido muchas disculpas. Siempre trato de prever estas, pero ahora sí se cayó todo, ¿no? O sea, se cayó la red de Telmex desde temprano y Telcel está muy fallo. Y de todas maneras, pues, entonces todos los lugares de internet que están aquí cerquita no tienen internet, ¿no? Entonces, pues eché mano de mis datos, pero también parece que está fallando esa red, ¿no? Entonces, pues justo para no abusar de su paciencia, pues nada más
iría yo cerrando, ¿no? Para que, por si vuelve a haber algún problema de conexión, de todos modos me parece que el planteamiento ya está hecho, ¿no? O sea, le estoy dando totalmente la vuelta al digamos, al temario y a la propuesta, ¿no? Del temario, pensando con este concepto que les sugerí de emancipar la lógica. Entonces, les dejo yo un poco como tarea esta cuestión, ¿no? De que a lo largo de las clases que sigan en este diplomado, ustedes se pregunten, ¿no? Si es posible eso, ¿no? O sea, es decir, ¿qué significa la lógica? O sea, ¿puede incluso explicarse de otro modo? O sea, ¿habría otra forma de llamarle a eso que llamamos lógica? ¿Hay otras cosas que se llaman de otro modo y podrían ser asociadas a la lógica? Puede ser que esa lógica corresponda a las personas que la forman, ¿no? Y entonces puede ser que la lógica que llamamos jurídica es la lógica que hacemos y desarrollamos los abogados y las abogadas. Podría haber una lógica ciudadana, una lógica jurídica popular. O sea, podría haber una lógica jurídica en la interculturalidad, podría haber una lógica jurídica de las mujeres, podríamos los latinoamericanos y las latinoamericanas conformar un modelo. ¿Es necesario hacer un modelo o no? Simplemente tendríamos nada más que encontrar los mínimos de coherencia y consensuarlos y seguir adelante. O sea, por eso decía yo, tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Pero miren, con esto termino. Recuerdo con mucho afecto haber ido a Chiapas, casi en honor a nuestra querida moderadora Kenia, que es de allá, ¿no? Y entonces, a ver si Kenia no me dejará mentir, ahí hay un sitio arqueológico que se llama Toniná. Yo incluso me compré hasta una playera. Y me explicaron que Toniná en maya significa espejo del cielo. Espejo del cielo. Entonces, yo en ese momento puse mucha atención a la distribución de los edificios públicos de ese sitio arqueológico, ¿no? ¿Por qué? Porque me dijeron que justamente la idea era que ese sitio arqueológico cumpliera esa función, replicar las constelaciones, ¿no? Entonces, la vida pública de ese lugar se llevaría a cabo de acuerdo pues eso, al movimiento que tiene la Tierra, ellos sin entenderlo, esa rotación, tratando de leer ese lenguaje que estaba fuera de ellos, ¿no? Tratándolo de imitar, tratándolo de copiar. No le llamaban lógica. Pero me parece que está ahí implícito eso, ¿no? Había una explicación, una forma de la vida pública que se hacía de acuerdo a cómo ellos veían los astros, ¿no? Voy a decirlo así, una lógica derivada de un planteamiento astrológico o astronómico, ¿no? Porque hay toda una discusión, ¿no? En ese momento yo creo que era astrológico, ¿no? Otra vez de cientificidad, pero nadie podría decir, los mayas en ese momento querían pensar que había una forma, por eso decía, es lógico, ¿no? La lógica, ¿no? O sea, una forma de organización de su vida pública, de sus juicios, de su derecho, de sus normas, que trataba de imitar el orden cósmico. Nadie, me imagino, o sea, se planteó que eso podría ser una especie de modelo. ¿Por qué? Pues por puro prejuicio, por puro preconcepto. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí se entiende el planteamiento. O sea, esa es la idea, que emancipemos eso, que tomemos lo que ya sabemos, que lo sigamos estudiando, no digo no estudien Aristóteles, pero que se apoderen, que se apropien, que se empoderen, ¿no? Y que entonces empiecen a decir, bueno, pues efectivamente, como dice Graciela Maduro, a quien ya he citado en esa plática, a propósito de esta hermenéutica fenomenológica, quizá hay una lógica en nuestra literatura, pero nadie le ha puesto atención, porque ¿cómo? O sea, la literatura, ¿no? La literatura latinoamericana, que a veces raya en el realismo mágico, que a veces es fantasiosa, que no sé, pues yo creo que sí. Entonces, ¿cuáles son? En principio, ¿cuál es la tarea? No dejar a la lógica solita. No decir que la lógica jurídica lo es todo. No decir que la lógica jurídica nos va a salvar del desorden y de la anomia que vivimos, ¿no? No sé si me explico. Es un instrumento más.
es un instrumento más que junto con otros muchos instrumentos puede darnos una explicación o un acercamiento para la resolución de nuestros problemas, ¿no? Ese es el tema. Ya cada quien pues sacará las conclusiones que le toque hacer a propósito de por qué estoy aquí, ¿no? ¿Qué me inscribió en diplomado? ¿Qué buscaba? Al final, ¿qué quería? ¿Sí? Bueno, pues yo por aquí me detengo, insisto, porque para no abusar de esto, de su paciencia. De todos modos, me parece que agotamos perfectamente el tema y que, al menos de mi parte, me voy con muchas ganas de seguir pensando estos temas, de escribir sobre ellos y quizá discutirlo con ustedes, ¿no? Si ven por ahí que yo me presento en algún lado o escribo alguna cosa en alguna red social, pues igual acompáñenme, sigan con la discusión, debatan, etiquétenme, ¿no? O sea, el chiste es eso, ¿no? O sea, seguir discutiendo, ¿no? No dar las cosas por sentadas. Les agradezco mucho. Todavía creo que sí da la conexión. Si alguien quiere decir algo, todavía estamos. Ya al fin ya estoy, o sea, cerrando por si en algún caso me sacara el internet, pero aquí fue. ¿Alguien quiere decir algo? Todos están bien, ¿sí? Muy bien, veo a Pedro, veo a Maday, a Nayeli, a Abraham, ¿no? Ismael, ¿todo bien? ¿Sí? Ok, gracias, Pedro. Perfecto. Bueno, entonces, les deseo una feliz tarde. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Les deseo mucho éxito en lo que siga de este diplomado y nos vemos en una subsecuente actividad académica del EIGE o en las redes sociales. Jorge, hasta luego, igual te veo ahí. Gracias, Kenia, gracias por todo. Buen día. Gracias, buenas tardes para todos. Ah,